chicos, ¿me autorizan, por favor? Profe, el correo ponemos el upload, ¿verdad? Sí. Para los últimos que llegaron, hay una encuesta en el chat para que por favor la respondan. Ahí les dejé el enlace. Me avisan cuando hayan terminado, ¿listo? Vale, profe, muchas gracias. Ok, vale, listo.
Listo, no se les olvide colocar por el chat, cuando vayan terminando, me colocan encuesta, ok, listo, el mensaje ahí, para guardarlos en una tabla Excel a todos los que respondieron la encuesta, listo. Profe, qué pena, pero voy a llenar la encuesta, pero esta encuesta es solo para los que están haciendo tecnología en informática. Nosotros somos de ingeniería. ¿Sí, seguro? Sí, señor, porque en varios aspectos es más para la tecnología en informática que la ingeniería. Es que, a ver, es que acabaron de enviar eso. Ya yo vuelvo a leer aquí que dice. Es que me enviaron por ahorita, a última hora. Espera, yo reviso. Ah, dicen que es opcional si la quieren contestar, dice acá. No, contéstenla, no pasa nada si la contestan. Pues no sé si ellos necesitan sacar una estadística o algo así. Igual nos dicen a nosotros que como instructores también la respondamos. Listo, ya podemos arrancar, ¿cierto, muchachos?
No, profe, yo todavía estoy respondiendo la encuesta. Vale, Yo vale. también, profe, es que está un poquitico larga. Listo, tranquilos. Respondan tranquilos. Profe, como es opcional, no, o sea, no importa si uno no la hace. No, si no la quieren llenar, no importa. Me acabaron de informar que no es obligatorio, pero pues que les piden la colaboración de si la pueden responder. Listo, Juan Sebastián, muy bien. De los que acabaron de llegar, ¿quién falta en la lista de hoy, perdón? En la lista de asistencia. Profe, buenas noches, creo que yo, no sé si ya me colocaría en la asistencia. Yo estaba allí, Jairo Alonso. sí, señor. Sí, Jairo, ahí está. Ah, listo, profe, gracias. ¿Quién más falta en la asistencia de hoy? Talero. Bueno, muy bien. Tengo hasta el momento 19. Bueno, chicos, entonces, ¿cómo vamos? ¿Ya podemos comenzar? Yo creo, profe. Vale, listo.
Bueno chicos, antes de comenzar, ¿no? Pues recordarles que el día jueves tenemos la evaluación del segundo corte. Ya les había comentado que pues la vamos a hacer de preguntas de selección múltiple, de sí y no. Pues como les había comentado, ¿no? Como estilo IFES, vamos a desarrollarla de esa manera, por ahí unas 10, 12 preguntas. No va a estar tan difícil, entonces ya pues tienen ahí todos los videos cargados en la plataforma. Semanalmente pues yo les he subido las presentaciones de las diapositivas. No les voy a preguntar nada extraño, nada diferente a lo que ya vimos. Entonces acá en la plataforma les recuerdo el lugar donde están los videos. Entonces ustedes son un grupo de programación. Y acá en la parte ustedes entran aquí a la brecha en foros. Y van a buscar el foro, o sea, están todos los foros, pero van a escoger solo el foro de novedades, listo. Entran ahí, foro de novedades, en foros generales, ¿no? Foro de novedades. Y ahí encuentran todos los videos, desde la semana 7, desde la cual yo comencé, hasta la semana 12, porque hoy alcanzamos a grabar otro video. Entonces ahí encuentran esa parte. Y bueno, listo. Entonces hoy vamos a comenzar un tema muy importante que es el siguiente. Se llama programación orientada a objetos. Esto pues es un enfoque de programación muy reciente. En las últimas 2 décadas se ha venido desarrollando, pero no quiere decir que no existan otros enfoques de programación. Ahorita pues les voy a hablar un poco de ellos. Entonces, el objetivo pues de esta sesión es capacitar a los estudiantes para que puedan comprender los fundamentos de la programación orientada a objetos, cada uno de los enfoques para desarrollar software más reconocidos en la era tecnológica actual. Hoy en día, pues, casi todos los lenguajes de programación son o tienen aquella característica de orientación a objetos. Los objetos pues son como variables o tipos especiales de variables que nos permiten a nosotros almacenar información, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el concepto de este paradigma de la programación? Entonces nos dice que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que viene a innovar la forma de obtener resultados. Los objetos se utilizan como metáfora para emular las entidades reales del negocio a modelar. ¿Qué quiero yo decir con un paradigma? Entonces, ¿qué es un paradigma? ¿Alguno sabe? ¿Alguno me puede explicar en qué consiste? Bueno, si nunca han escuchado qué es un paradigma, no importa. Les voy a colocar un ejemplo porque creo que es la mejor forma de entenderlo. Resulta que a través de todos los tiempos siempre han existido paradigmas, ¿ya? Por ejemplo, en la Edad Media existía una idea general entre los habitantes del planeta o del mundo, en la cual se decía que la Tierra era redonda, ¿sí? Como una naranja, en la época de Cristóbal Colón y bueno, todo este tipo de cosas. La concepción general de la forma del planeta era esa, ¿sí? Entonces, eso
porque pues era lo que la ciencia de ese tiempo les hacía pensar. Y eso era un paradigma, ¿sí? Y era algo que para la gran mayoría no se podía cambiar, porque la ciencia de ese tiempo pues no permitía llegar más lejos. Pero hoy en día se ha comprobado con los viajes espaciales y con muchas cosas más que, que la Tierra no es redonda, la Tierra es hemisférica, achatada en los polos, ¿cierto? Se ha podido comprobar. Y asimismo han existido muchas ideas a través de los tiempos considerados pues paradigmas, ¿sí? Lo mismo ha pasado en el mundo de la programación, ¿sí? Hace 60 años, 70 años que nació la programación, que nació lo que nosotros estamos estudiando, que es la ingeniería del software. En un principio, los primeros programadores, los primeros ingenieros diseñaron diferentes paradigmas de la programación orientada a objetos, perdón, de programación. ¿Como cuáles? Vamos a buscar aquí en Google rápidamente algunos ejemplos de paradigmas de programación que han existido. Yo creo que uno de los mejores ejemplos nos los brinda Wikipedia. Bueno, pero no veo la página de Wikipedia. Entonces, mire, como les digo, han existido muchos paradigmas. En cada una de las décadas se ha cambiado, digamos, el estilo de programación o las tendencias de programación. Se han cambiado los enfoques de esa programación y pues esos paradigmas han ido evolucionando. Y pues digamos los que inventaron los primeros, los que descubrieron los primeros enfoques de la programación, por ejemplo, había uno que se llamaba la programación secuencial, que era cuando se programaba con lenguaje ensamblador o lenguaje assembler, y esos programadores interactuaban en ese tiempo casi que directamente con los dispositivos del ordenador a muy bajo nivel, y la programación la hacían en lenguaje hexadecimal. Era mucho más difícil programar la computadora a ese nivel, y en ese tiempo ellos decían que la programación secuencial era lo mejor que había, ¿sí? No había nada que pudiera reemplazar ese estilo de programación. Pero con el paso de los años, otros programadores fueron haciendo evolucionar ese enfoque de la programación y descubrieron nuevas técnicas, nuevos métodos de plantear o de organizar esas estructuras de programación. Entonces, luego de la programación secuencial, que era una programación en la que el programa se ejecutaba línea por línea, ¿sí? Estrictamente se tenía que ejecutar línea por línea, no se podía saltar de una línea a la otra como hacemos hoy en día, ¿cierto? Entonces, del enfoque secuencial se pasó a la programación procedimental, en la cual ya empiezan a aparecer bloques de código llamados funciones, y que esas funciones que ya las vimos en PHP, tú las diseñas y las puedes invocar desde cualquier parte del código para que hagan un cálculo, una operación, ¿sí? Entonces aquí nos hablan de esa programación procedimental, ¿sí? Y entonces, bueno, al menos ya utilizaban, digamos, funciones, y ya el código era más, por ende era más funcional, y se dieron cuenta de que al principio el código era un desorden, porque bajo un enfoque secuencial o procedimental hay mucha dispersión de los datos, de las variables, no están agrupadas, digamos, a nivel de una entidad que contenga los datos. ¿Qué es una entidad en un sistema de información? Por ejemplo, un cliente es una entidad en un sistema de base de datos, ¿sí?
un proveedor, un producto, y al igual ese producto tendrá ciertas cualidades o propiedades o atributos, y todas las variables que tienen que ver con ese producto hoy en día se almacena en una estructura llamada un objeto, ¿sí? Antiguamente no se podía hacer eso, todas las variables estaban dispersas por todo el código y no se podía saber esa variable a qué entidad del sistema pertenecía, ¿ya? Entonces, eso ha llevado a que los programadores diseñen aplicaciones mucho más robustas y diseñen nuevos paradigmas, y pues los que planteaban esos enfoques decían, no, después de este estilo de programación no habrá otro, ¿sí? Pero no fue así. Así como en la época medieval, los programadores, la gente de ese tiempo pensaba que la Tierra era redonda y que eso no lo cambiaba nadie, pues hoy en día la ciencia ha demostrado lo contrario, ¿sí? Asimismo, ha pasado a través de las décadas que se han diseñado nuevos sistemas de programación más optimizados y que han demostrado las falencias que tenían los antiguos enfoques, ¿sí? Entonces luego dijeron ellos, bueno, luego de utilizar programación procedimental, ¿por qué no pasamos a una programación estructurada? ¿Sí? Puesto que las variables no están agrupadas, digamos, en un solo bloque, que, por ejemplo, almacenan la información de cierto hecho de la vida real, por ejemplo. Información, digamos, de facturas, debería estar en una tabla de facturas o una entidad de facturas. Información de órdenes de pedido, debería estar en un objeto que se llame orden de pedido. El orden de pedido, la orden de pedido o la factura tendrá un código de factura, el código del cliente que genera la factura, la fecha de la factura, el valor de la factura, y todo eso son atributos contenidos dentro de una sola entidad. Entonces eso hacía que los archivos, la información estuviera mucho más organizada. Después dijeron otros desarrolladores, dijeron no, ahora vamos a plantear un enfoque de programación modular, ¿sí? De la programación modular lo que dice es que un sistema se puede descomponer en módulos, ¿sí? Entonces le agregaron otra cualidad a los enfoques de programación, ¿sí? Programación modular sería como algo así. No encuentro la imagen, ¿qué pasó? Un enfoque de programación modular es como el siguiente. Digamos, tenemos un macrosistema. Este puede ser un sistema de información que vamos a desarrollar para un sistema de comidas rápidas, ¿sí? Entonces el sistema se puede descomponer en módulos, de esta manera. Este es el macrosistema o macroproyecto, ¿ya? Y dentro de él habrán una serie de módulos. Por ejemplo, un módulo de usuario, de clientes, un módulo que gestione la información de proveedores, etc. Entonces, ellos dijeron, el programa
lo podemos organizar de esta manera, de manera modular, y cada módulo pues tendrá un conjunto de funcionalidades que pues se conectará también a un módulo de la base de datos y tendrá que realizar algunas operaciones o transacciones, ¿ya? Entonces, un sistema se puede descomponer en subsistemas o en submódulos y de esta forma se reduce la complejidad que pueda tener ese sistema de información. ¿Listo? Y pues han evolucionado, que después pues se pasó a un enfoque de programación estructurada, ¿sí? Entonces la programación estructurada, en este enfoque ellos dijeron, miren, para evitar tantas variables en el programa dispersas, y las variables causan, digamos, mucha incertidumbre en el código, desorden, ¿por qué no agrupamos los datos de una entidad en un tipo especial de variable, y de esa manera evitamos esos problemas, ¿ya? Entonces, aquí vamos a buscar pues, un ejemplo de una estructura de datos, como ellos modelaban esa parte, pues para evitar esos problemas. Entonces, esos problemas pues de la programación, a ver si encuentro una estructura de datos acá. Si no la modelamos, pues en un bloc de notas. Bueno, hagámosla en un bloc de notas más bien. Entonces voy a diseñar una estructura aquí. Entonces ellos deciden, por ejemplo, necesito guardar los datos de un cliente. Entonces voy a crear una estructura el lenguaje C, por ejemplo, C++, que se llame cliente. Y la estructura entonces tenía la siguiente información. Entonces nosotros sabemos que un cliente va a tener un ID, ¿cierto? Y esa variable ID pues puede ser un valor entero, ¿sí? Hay algo que llaman los tipos de datos, y algunas variables son valores numéricos enteros, otras variables pueden ser valores con decimales, otras pueden ser booleanas, variables que solo almacenan valores de verdadero y falso. Y por ejemplo, en ese tiempo ellos, para guardar el nombre de una persona, creaban una variable de tipo char, ¿sí? Y le decían, bueno, ¿cuál va a ser la longitud de esa cadena que va a contener el nombre? Entonces ellos decían, bueno, démosle 20 caracteres de longitud y va a contener el nombre, char nombre. Si, digamos, necesitaban almacenar la dirección de la persona, entonces decían, bueno, la dirección es más larga, démosle una longitud de 50 caracteres, ¿sí? Y colocaban el nombre luego de la variable, en este caso dirección. Si necesitaban guardar, por ejemplo, un dato booleano de la persona, entonces una variable tipo booleano, boolean la definían así y decían, bueno, vamos a ponerle, digamos, una variable que se llama si ese cliente es un cliente temporal, es un cliente permanente. Entonces esta variable solo podía tener dos posibles valores, o falso o verdadero, uno de dos, ¿sí? Entonces es una variable booleana, ¿sí? Y agrupaban de esa manera la información dentro de una estructura llamada cliente, ¿ya? En programación secuencial,
tenían que quedar las variables independientes, tenían que quedar una variable integer ID por separado, pero eso iba a quedar por allá en el código muy disperso, ¿sí? Y si el programa crecía, pues iba a tener miles de variables. Si el programa tenía miles de líneas de código, pues eso era un dolor de cabeza encontrar una variable, ¿ya? Porque el código estaba, como les digo, totalmente desordenado en el paradigma de la programación secuencial, ¿ya? Pero luego entonces planteaban que pues utilizaran un enfoque de programación estructurada más tarde, unos 20, 30 años más adelante. Dijeron, no, pasémonos a la programación estructurada, en la cual nosotros podemos tener una estructura llamada una entidad, una estructura de datos, ¿sí? Que almacena los datos de cada persona o de los individuos. Si necesitaba un producto, lo mismo, empezaba a sacar los atributos de ese producto, ¿ya? Entonces, a esta estructura de almacenamiento de datos se le llama así, ¿ya? Y después apareció la programación que utilizamos hoy en día, que es la orientada a objetos, ¿sí? En la cual pues ellos le agregaron algunas cositas. Entonces dijeron, bueno, la estructura de datos está bien, pero vemos que los clientes tienen unos comportamientos y hay funciones de código que afectan a ese cliente, pero las funciones no están quedando dentro de la entidad cliente. Necesitamos que si hay una función, insertar cliente, actualizar cliente, eliminar cliente, que esas funciones queden dentro de la estructura y no queden por fuera del código, queden dispersas. Entonces, lo que hacían era encapsular todas las propiedades del objeto dentro de una sola estructura. Y entonces surgieron algo que se llaman en programación orientada a objetos las clases, ¿sí? Entonces, dentro de una clase ellos decían, bueno, voy a crear la clase y esa clase es del tipo public, la clase pública, por ejemplo, y luego va el nombre de la clase, cliente, y declaraban un bloque y dentro de ese bloque iban las variables o los atributos de la clase e iban los métodos de esa clase, ¿ya? Entonces, bueno, aquí se puede dejar que integre ID, pero oye, ya aquí, por ejemplo, en lenguajes como Java, C#, una cadena se guarda con un tipo de dato string. El tipo de dato para una dirección, en este caso también sería un string, y el booleano todavía se usa. Entonces, dentro de la clase, se declaraba una lista de atributos de esa clase, ¿sí? Y también una lista de métodos. Entonces, ¿cuáles podrían ser los métodos de la clase o las funciones para la clase? Entonces, se decía, bueno, un método public void que diga, por ejemplo, que se llame insertar cliente, ¿sí? Y dentro de del bloque, pues habrá un conjunto de instrucciones aquí adentro que esa función tendrá que ejecutar, ¿sí? Otro método que puede tener la clase cliente es el método, digamos, actualizar cliente. Se le tienen que pasar unos datos para que lo haga. Igual aquí yo le puedo pasar los datos. Yo como aquí creo una clase cliente y aquí creo una variable que se llame cliente 1 y ahí vienen los datos, ¿sí? Para actualizar, bueno, se me olvidó decirle que las clases siempre empiezan con una letra mayúscula, los nombres de estos objetos. Y aquí vienen los datos y dentro del bloque tendrá que estar las líneas de código que insertan el cliente. Y aquí entonces también se pasarán los datos del cliente
Y dentro del bloque de código, entonces, vendrá un conjunto de instrucciones que se encargará de actualizar ese cliente. Entonces miren que ya los métodos o funciones de esa entidad cliente o ese objeto quedan encapsulados dentro de una sola estructura, y eso evita que el código que está relacionado quede disperso. Entonces, esto pues es el último paradigma de programación, el que más se utiliza en la actualidad. Casi todos los lenguajes de programación utilizan orientación a objetos. Toda la información se guarda en unos objetos que llaman clases, ¿ya? Y pues aquí nosotros podemos seguir agregando métodos, por ejemplo, para eliminar un cliente, ¿sí? Pero para eliminar el cliente, ¿qué necesitamos? Solo el código del cliente que vamos a eliminar. Entonces puede ser una variable de tipo entera. La palabra int significa íntegra, ¿sí? Significa entero, y aquí tú puedes decir, bueno, es el ID, y con el ID yo elimino el cliente, y podría agregar un método más para consultar los datos luego pues de ese cliente, ¿sí? Para consultar datos de un cliente, entonces solo necesitamos pasarle el ID y él lo haría, ¿sí? Entonces podemos ver que una clase en programación, un objeto llamado clase, tendrá un identificador, un nombre, tendrá una lista de atributos y tendrá una lista de métodos, ¿sí? Eso pues nos permite tener un código mucho más estructurado, mucho más organizado, más fácil de entender para un programador, ¿listo? Pero, como ustedes ven, hace unos 20 años lo que existía era la programación estructurada, y se creaban estructuras de este tipo, pero solo estaban los atributos de esa entidad, ¿sí? Pero no estaban dentro de la estructura los métodos que prescribían pues el comportamiento del objeto. Entonces, por eso pues es más evolucionado el orientado a objetos. Pero les cuento que hay métodos, hay otros enfoques, ya otros paradigmas de programación. Por ejemplo, está la programación orientada a aspectos, está la programación orientada a eventos, también llamada POA, ¿sí? Y hay muchos enfoques, hay otro que se llama, existía hace como unos 20 años, o nació hace unos 20 años, más o menos, la programación concurrente. Y, o sea, han habido muchos paradigmas. Entonces, ahorita el paradigma es este. Y decimos que no existe algo mejor que la programación orientada a objetos. Pero vamos a ver qué pasa en unos 30 años, y llegarán otras personas y nos dirán que esto no es lo último en Guaracha, ¿no? Que a esto le falta algo. Pero pues, hasta el momento, es el paradigma de programación o el estilo de programación que reina, ¿no? Bueno, entonces, continuemos. Acá. La diapositiva estaba. Bueno. Vamos a hablar un poco de las ventajas y desventajas de utilizar un paradigma de programación orientado a objetos. Entonces, como ventajas tenemos lo siguiente. Entonces, como ventaja tenemos lo siguiente. Todo el código que tiene algo que ver se encuentra en el mismo lugar, como les mostraba ahorita. Si tú tienes información de un proveedor, toda la información de ese proveedor, una clase proveedor que tú diseñes, se encontrará en un solo archivo llamado proveedor. Si tú tienes un tema o
o un objeto del mundo real y lo quieres modelar con orientación a objetos, entonces crearás un archivo o una clase que se llame producto y dentro de ella empezarás a hacer proceso de abstracción para determinar, digamos, cuáles son sus posibles atributos, cuáles son las funciones que afectan al producto, y empezarás a colocar esas rutinas de código dentro de la clase. O sea que cada tema o cada objeto puede ser modelado dentro de una sola estructura, ¿ya? Todo está en un solo lugar, esa es la ventaja. Dice que los objetos pueden poseer atributos inherentes de la clase a la que pertenecen. Bueno, eso ya lo hemos dicho, que la clase o el objeto tendrá una lista de atributos, ¿cierto? Aquí nos dice que escribir código orientado a objetos es más fácil porque se pueden conceptualizar como algo que le sucede a un objeto. Entonces, por ejemplo, si tú eres diseñador de videojuegos, por ejemplo, y necesitas crear un objeto que se llame vehículo, ese objeto vehículo tendrá unas propiedades, ¿sí? Por ejemplo, el número de la placa, tendrá, digamos, el color del vehículo, tendrá, digamos, el modelo del vehículo, el fabricante del vehículo, tendrá el tipo de vehículo, ¿sí? Entonces tú lo puedes conceptualizar y a partir de ahí también determinar unas funciones que va a realizar ese objeto. Por ejemplo, un vehículo que hace encender, apagar, eso sería el método de la clase, otra rutina de código que acelera el vehículo, otra función que se encarga, digamos, de digamos, frenar, y así sucesivamente. Si tú necesitas dibujar una motocicleta en un videojuego, entonces crearás un archivo para esa clase llamado motocicleta y empezarás a sacar las propiedades que tiene y a escribir las rutinas de código para cada comportamiento que pueda realizar esa motocicleta. Por ejemplo, saltar, una motocicleta puede saltar, una motocicleta puede frenar, puede derrapar, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cuestiones se pueden programar dentro de esa estructura. Antiguamente no podías meter las funciones del objeto dentro de una estructura. Había un archivo muy grande con miles de líneas de código y el código de todos los objetos del mundo real que estabas modelando en el sistema estaba mezclado, las variables se mezclaban, los métodos se mezclaban, y pues a la hora de hacer mantenimiento a ese código pues era prácticamente ilegible y tomaba más tiempo poder revisar ese código y mejorarlo o repararlo, ¿ya? Entonces, pues todo hoy en día tiende a lo que es la abstracción y el principio de encapsulamiento de la información dentro de estas entidades. Asimismo, otra ventaja que tenemos en la programación orientada a objetos es que hace que los programas grandes sean más manejables, ¿ya? O sea, si son programas muy densos, muy grandes, este enfoque de programación es muy útil porque, como yo sé que el sistema tiene un conjunto o un grupo de entidades, entonces yo puedo clasificar toda esa información en objetos programables, ¿ya? Ahora, hay otra ventaja que dice que si todas las ventanas del programa, pues yo me refiero cuando digo ventana a las interfaces gráficas de usuario, pertenecen a una jerarquía de clases de ventanas y todo el código que se refiere a una ventana en particular está dentro de esa ventana, todas las manipulaciones de ventanas se pueden escribir como una sencilla transferencia de mensajes. Bueno, yo estoy hablando aquí, digamos, de ventanas de programa. Cuando tú abres una ventana de un programa, la cierras y todo eso. Dentro de esa ventana, ¿qué puede haber? Pueden haber formularios, pueden haber menús dentro de esa ventana,
pueden haber muchos objetos que componen la interfaz gráfica del programa, y los objetos tienen una particularidad, y es que entre ellos se pueden enviar mensajes. Una clase le puede enviar, o una instancia de una clase que es un objeto, le puede enviar mensajes a otro objeto, se comunican entre ellos, y es más sencilla la comunicación entre esos objetos. Más adelante lo van a entender cuando ya estemos trabajando en la parte del código, cómo una función de un objeto puede invocar a otra función que está presente en otro objeto. Y por eso se habla de comunicación a través de mensajes. Eso en cuanto a las ventajas. Y pueden haber muchas más, pero pues aquí he colocado solo algunas. ¿Qué desventajas puede tener la programación orientada a objetos? Tenemos las siguientes. Dice, no todos los programas pueden ser modelados con exactitud por el modelo de objetos. A ver. Se sabe que en esta programación orientada a objetos, cualquier entidad del mundo real puede ser modelada como un objeto, ¿sí? Pero hay situaciones en las cuales el programa es muy sencillo, los datos que se van a manejar no amerita que tú coloques, que crees una clase para el programa para almacenar esos datos que son tan mínimos. Entonces, cuando los programas son pequeños, pues no requieren de orientación a objetos, se puede manejar de otra manera, ¿sí? Entonces, por eso dice que más bien se utiliza cuando los programas son de tamaño mediano o de tamaño grande, es perfecta la programación orientada a objetos, pero para programas pequeños, pues requiere de hacer muchas cosas, de configurar muchas cosas en la aplicación para poder hacer un programa que es muy sencillo, ¿sí? Pero de todas maneras, ustedes saben que hoy en día casi todas las aplicaciones son empresariales y son grandes, entonces, pues, por eso la orientación a objetos es lo mejor, ¿ya? Pero si vas a hacer algo muy sencillo, de pronto no es tan necesario que utilices este enfoque, listo. Dice, si lo que deseas es leer algunos datos, hacerles algo simple y escribir de nuevo, no tienes necesidad de definir clases y objetos, ¿ya? Otra desventaja es que si se fuerza el lenguaje en el concepto de programación orientada a objetos, se pierden algunas características de lenguajes útiles como los lenguajes funcionales. Entonces, lo mismo, o sea que hay cosas que se pueden manejar con programación, digamos, procedimental, y no necesariamente se requiera de tener que, digamos, estar creando archivos de clases y todo este tipo de cosas. Hay que mirar la solución de qué tipo es y determinar si lo puedo hacer de una manera más sencilla para no tener que, digamos, realizar más trabajo del que se debe realizar. Igual cuando uno está cuando ustedes están en una empresa de software, se van a dar cuenta de que hay muchos proyectos para desarrollar y que no siempre se van a escoger herramientas orientadas a objetos. A veces dicen, no, podemos manejar PHP para el sistema web sin orientación a objetos para este módulo, porque no se requiere, digamos, hacer, digamos, toda la estructuración que requiere el lenguaje. Dice otra cosa, que el concepto que un programador que construye, por ejemplo, un objeto abstracto, puede que su visión no coincida con la visión de otro programador. Entonces, tú, digamos, haces un proceso de abstracción y dices, bueno, yo tengo esta entidad, digamos, helicóptero, ¿sí?
Y la clase de helicóptero en el videojuego, entonces va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer aquello. Yo pienso que debe ser configurado de esta manera el objeto. Pero esa es tu perspectiva, pero otro programador podría decir, para mí no debió haberse diseñado la clase de esa manera. La clase helicóptero tenía que tener estos comportamientos, pero no se aprecian en el objeto, y pues cada programador pues hace diseños y pues sus abstracciones pueden ser diferentes, ¿no? ¿Qué es abstraer? Eso es un principio de la programación orientada a objetos. Entonces la abstracción es cuando es un proceso mental en el cual una persona, cuando se le es mencionado, digamos, alguna cosa del mundo real, empieza a hacer un proceso de reconocimiento. Y dice, bueno, a ti te dicen un edificio. Inmediatamente el pensamiento humano empieza a hacer un proceso de abstracción. Y sin necesidad de ser un experto en construir edificios, tu mentalidad comienza a abstraer y comienza a construir el objeto. Y dice, bueno, un edificio ya sé qué es, un edificio es alto, tiene varios pisos, tiene ascensores, por lo regular, ¿no? Tiene, digamos, puertas, tiene muchas ventanas, tiene en la parte, en el primer piso tiene un parqueadero, y eso es hacer abstracción, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un experto para hacer proceso de abstracción de las cosas. La abstracción la hacemos todo el tiempo, ¿sí? Si te dicen, bueno, una bicicleta, entonces dices, bueno, la bicicleta por lo general es para una sola persona, tiene dos ruedas, tiene, digamos, una cabrilla, tiene unos platos, unos ejes, una cadena, y eso es hacer abstracción. Entonces, cuando tú estés programando, te van a decir, bueno, modele tal objeto. ¿Cómo sería la clase persona para almacenar los datos de esa entidad? Entonces, bueno, una persona tiene un número de cédula, y va a ser su código, tiene unos nombres, apellidos, tendrá una dirección, teléfono, correo, etcétera, fecha de nacimiento, y estás haciendo el proceso de abstracción, ¿sí? Yo hago un proceso de abstracción como programador, pero otro programador no va a hacer el mismo proceso de abstracción que hago yo, ¿sí? Entonces, pues eso es una desventaja en ocasiones, ¿no? Que lo que yo percibo como objeto para otra persona puede ser diferente. Bueno, dice otra cosa, y es que los objetos a menudo requieren de una extensa documentación, ¿sí? Y eso es verdad. Digamos, a nivel de código, y se deben de colocar muchos comentarios. Hay unos diagramas que se llaman UML, el lenguaje de modelado unificado, y habla que, pues, o nos cuenta que pues son más de 13, 14 diagramas, y para una aplicación de este tipo hay que hacer un modelamiento con muchos diagramas, que serían como la parte de los planos del software, y que pues esto no lo hace propiamente el programador, sino lo hace un analista de sistemas, una persona experta en esa parte. Entonces, esa es la documentación que se debe hacer un software de este tipo. No sé si ustedes habrán visto diagramas de clases ya, diagramas de casos de uso, que hacen parte del UML, y pues eso es a lo que hace referencia a esto, ¿no? Hay que documentar el software para que otras personas lo puedan entender, porque pues es toda una arquitectura robusta para programar, y como tal requiere de procesos de documentación que son un poco rigurosos.
Bueno, aquí nos hablan de lo que son, digamos, los objetos y las clases en PHP. Nos dice que con los objetos y las clases es posible agrupar información y acciones de una forma muy fácil. ¿Listo? Es concepto de clase. Entonces, ¿qué es una clase en programación? Decimos que es un término genérico que, como su nombre lo indica, representa una clase, tipo o conjunto. ¿Listo? Una clase se puede quedar en Java, se puede quedar en PHP, se puede quedar en Python, se puede quedar en C#, en cualquier lenguaje de .NET se puede crear. Ustedes saben que Visual Studio.NET es una familia de lenguajes de la empresa Microsoft, pero pues nosotros estamos utilizando PHP, que es de otro fabricante, pero es mundialmente muy utilizado. Y aquí nos plantean cómo crear una clase en PHP. Entonces, antes de pasar a explicar el código en PHP, pues veamos unas imágenes que se utilizan en un diagrama de clases UML. Entonces la clase como tal yo ya había explicado. La clase es como pueden ver en esta imagen, la clase está compuesta por 3 partes o secciones. La primera sección es para el nombre de la clase. La segunda es para los atributos y la tercera es para las funcionalidades o métodos que pueda tener esa clase. Esto es una clase en UML, ¿ya? Por ejemplo, una entidad perro, ¿sí? Supongamos que este es un software que están modelando para una veterinaria. Entonces el perro vendría siendo pues el nombre de la clase. Aquí tenemos en este grupo de atributos las variables o parámetros de la clase. Serían nombre, raza y altura del perro, ¿cierto? Estos son pues un conjunto de propiedades o cualidades que tiene la clase perro, ¿sí? Y en la parte de abajo pues pueden ver que tiene unos métodos, o también llamados operaciones, o funciones, como vimos en PHP, y que las funciones reciben parámetros también, ¿no? Y que las funciones también retornan valores al código que las llamó. Entonces, por ejemplo, estas operaciones describen el comportamiento de ese objeto. En este caso es el perro, ¿no? ¿Qué puede hacer un perro? Un perro puede comer, el perro puede dormir, el perro puede ladrar. Entonces imagínate que tú estás haciendo un videojuego y necesitas mostrar al perrito durmiendo o ladrando, ¿sí? Entonces habrá una rutina de código que se encarga de dibujar el muñequito haciendo realizando esas 3 acciones. Clases y objetos, entonces, yo miro qué hora es. Entonces aquí tenemos clases y objetos. Dice que la clase es la unidad fundamental de la programación orientada a objetos, ¿sí? PO significa programación orientada a objetos. Dice, ¿qué se va a hacer? ¿Y cómo se va a hacer? ¿Sí? Entonces esta programación nos dice qué y cómo lo vamos a hacer. En el qué, pues están el conjunto de métodos y todo lo que es la semántica o la lógica del programa. Aquí pues también hay una clase que dice, que se llama estudiante universitario. Ese es el nombre de la clase, llamado el estado, los estados de la clase. Y acá abajo pues tenemos los comportamientos de la clase, ¿sí? Entonces, el estado son los mismos atributos. Entonces el estudiante tiene un ID, tiene un nombre, tiene un género, tiene el nombre de su universidad, la carrera que está cursando y el número de asignaturas que está, pues, que está viendo.
Y en el comportamiento, pues dice que hay un método que nos muestra las asignaturas que él tiene inscritas, asignaturas que ha cancelado y, digamos, un método que le permite consultar todas sus asignaturas. ¿Listo? Bueno, y ya pues aquí vemos cómo se escribe una clase en PHP. Este es el molde inicial para una clase. Entonces, ustedes ya saben que esos son etiquetas de apertura y de cierre en un script PHP. Y para crear la clase colocamos la palabra reservada del lenguaje class, y luego el nombre de la clase, en este caso en inglés person, y una llave de apertura y una llave de cierre. Dentro de esas llaves tendrán que ir la lista de atributos y la lista de métodos de la clase. Entonces, bueno, aquí abrimos, voy a abrir el programa WAM, hacer una pequeña demostración con un objeto. Y vamos a abrir el editor de código Sublime. Vamos a crear acá una nueva clase llamada persona. Recuerden que para cada clase se crea un archivo, generalmente un archivo por aparte. Entonces la clase la vamos a llamar persona.php. Vamos a guardar el archivo. Hay que guardarlo en la carpeta www del servidor Apache para que la podamos ver en el navegador. Aquí entonces viene el código, las etiquetas de script PHP. Y aquí entonces está ya para crear la clase. Colocamos el class, el nombre de la clase en este caso va a ser persona, abrimos el bloque de la clase. Lo que estamos haciendo es, vamos a hacer la definición de la clase. Y dentro de la clase persona pues existirán unos atributos que ya vamos a ver. ¿Qué atributos puede tener? En este caso, el primer nombre, apellido y date of birth, fecha de nacimiento. Entonces, por ejemplo, coloquémoslos aquí en español. Entonces, bueno, estos atributos se pueden colocar como públicos, privados o protegidos. Más adelante les voy a explicar para qué sirve el public, para qué sirve el private y para qué sirve el protected, que son modificadores de acceso, ¿ya? Por ahora, público quiere decir que la variable que yo coloque va a ser accesible desde cualquier lugar del programa. Es una variable pública. Entonces un atributo que se llame nombre, public pesos nombre, y otra variable pública que tenga, por ejemplo, decía que era el apellido, entonces apellido de la persona o apellidos, los nombres y apellidos. Y otra variable pública que tenga la fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. ¿Listo? Bueno, aquí de una vez le están asignando unos valores a las variables. Yo puedo hacerlo de una vez acá, inicializar la variable con un valor. Entonces, por ejemplo, el nombre de Fran Jairo. Y aquí los apellidos. Entonces, Castillo.
fecha de nacimiento, entonces sería fecha de nacimiento, y ahí está el objeto ya con 3 atributos. Si yo quiero mostrar los datos del objeto en el navegador web, entonces ya por fuera de la clase tendría que imprimir los datos de esa persona. Profe, que tengo una pregunta, profe. Sí, señor. Profe, allí automáticamente el programa identifica qué tipo de dato es cada uno. Sí, es correcto. Eso es lo que pasa con PHP, que no nos dice si es entero, si la variable es una cadena, o si la variable es un booleano, porque PHP, él hace, digamos, de manera implícita, él hace la conversión entre tipos de datos, cosa que no pasa con un lenguaje como Java, porque en Java sí nos toca decirle, en otros lenguajes, sí nos tocaría decirle, mira, el ID es entero, el nombre es cadena, string, la variable temporal es booleana. PHP lo hace automáticamente por nosotros. ¿Listo? Ok, profe. Entonces, eso pues sería ya lo que una ventaja que tiene el PHP. Entonces, si yo quiero imprimir los datos de esta clase persona, entonces yo cómo haría para imprimir. Entonces simplemente haría un proceso de instanciación. Un proceso de instanciación. ¿Y cómo hago yo para crear un objeto del tipo persona? Entonces yo creo una variable aquí que llame, por ejemplo, pesos persona 1, la variable persona 1, y llamo con el operador new, una palabra reservada que es new. New lo que va a hacer es crear el objeto en la memoria. Y tengo que llamar una función que se llama el constructor de la clase. El constructor de la clase es un método que crea el objeto en la memoria RAM del computador. Y de esta manera, entonces, ya tendría un espacio en la memoria RAM para el objeto persona. ¿Cómo hago yo para imprimir los datos que tiene la clase? Entonces yo le digo pesos persona 1 punto nombres, ¿sí? Y tengo que colocar un hecho, ¿sí? Un hecho, y le paso la variable que voy a imprimir. Entonces aquí le digo nombre de la persona, nombre persona, y le concateno la variable, ¿sí? Necesito imprimir ahora los apellidos de esa persona, entonces voy a copiar y pegar esto. Apellidos de la persona, y entonces aquí ya sería persona 1 punto apellidos. Entonces yo con punto accedo a cada una de las propiedades que tiene la clase, ¿sí? Si necesito acceder, digamos, a la fecha de nacimiento, entonces fecha de nacimiento de la persona, que me la imprima. Entonces listo. Aquí le digo pesos persona 1 punto fecha de nacimiento. Y aquí le puedo poner un título a esto. Imprimo un título que diga datos de la persona. Acá hay que colocar salticos de línea porque si no esto va a salir, nos saldría como pegado. Aquí pongamos un H1. Y acá entonces también saltos de línea tocaría colocar acá. Un salto de línea aquí.
Salto de línea acá. Después de los apellidos, salto de línea. Aunque eso lo vamos a ver en otra clase otra vez, ¿no? Pero vamos a probar este programa, la clase persona.php, para ver qué hace. Tiene que imprimir Fran Jairo, Castillo y la fecha de nacimiento. Listo, vamos al navegador web. Hicimos localhost. En fundamentos la clase se llama persona.php. Bueno, tengo un error en la línea 12, vamos a ver qué sucedió. Ah, creo que esto es con flecha, perdón. En PHP no es con punto, en Java sí es con punto, pero para poder acceder a cada propiedad de la clase en PHP, lo hacemos con flecha. Entonces la variable es persona 1, pero con flecha accedemos al nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento. Volvemos a ejecutar. Y ahí está. ¿Listo? Entonces tenemos una estructura llamada clase que contiene los datos de una entidad llamada persona. Y tú puedes crear una clase, por ejemplo, llamada producto también, una clase proveedor, una clase factura, bueno, lo que tú quieras guardar. Entonces, si quieres, toman un pantallazo y lo prueban. Si quieren que se les vea más bonito, pues acá le colocan una negrilla con el strong. ¿Sí? Acá no es necesario cerrarla, pero strong para resaltar estos títulos en negro. No se ve. Bueno, lo resaltó todo, porque toca cerrar aquí el strong, pero ahí estaría. Listo, muchachos. Entonces no les quito más tiempo porque... Profe, ¿me deja ver el código, por favor, otra vez? Vale, listo. Tomen el pantallazo y lo prueban. De todas maneras, yo lo dejo en las diapositivas. Listo, gracias, profe. Listo. Entonces aquí tenemos lista de atributos de la clase. Y aquí faltaría, ya en la otra clase yo les enseño a crear unos métodos, porque aquí va la lista de métodos de la clase. ¿Listo? Y de aquí para abajo. Pero pues ahora solo le hemos colocado atributos. Entonces, muchachos, pues no sé si me falte alguno por asistencia el día de hoy. ¿Quién falta por asistencia? ¿Ninguno? Creo que faltó Mape y faltó... Profe, buenas noches, Buenaventura. Sí, estuve. ¿Sí está Buenaventura? Sí, acá estoy, profe. Listo, listo. Ya lo coloco entonces. Vale. Gracias, profe. Listo. Entonces, chicos, pues eso sería todo por el día de hoy. Y los espero entonces el día jueves para que vengan pues preparados para el quiz, el del segundo corte. Entonces, pues eso sería todo por el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta que hacer. Por mi parte no, profe. Vale, Juan Sebastián. Entonces, perfecto. Entonces, los dejo para que vayan, chicos, a la otra sesión, para que se tomen un refresco y pues vengan entonces en la próxima clase bien preparaditos. Listo, profe, feliz noche. Listo, profe, gracias. Vale, Profe, mil chicos. gracias, feliz noche. Gracias, profe. Hasta luego. Listo, chicos. No se les olvide subir toda la plataforma, ¿no? Las actividades que les he dejado. Bueno, chao.
Chao, profe, gracias. Chao, José, que estés muy bien.